Amén. Gloria a Dios. Pues estamos en esta semana recordando lo que Jesús hizo por toda la humanidad, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Y pues en muchos lugares ahorita se hace una representación de lo que Jesús sufrió en ese Calvario. Pero para ellos, a muchos, es solamente eso, recordar en esas fechas. Pero nosotros como cristianos es, como decía Hugo, algo crucial en nuestra vida, algo que no solamente fue un evento que hay que recordar una vez al año, sino es un evento que día a día es el que nos fortalece. Nosotros como cristianos nos identificamos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de nuestro Señor Jesús, que fue a ese lugar, tomó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros y por medio de su sangre nosotros fuimos redimidos a una vida eterna. Tenemos ese Cristo que nos trae ahora esa vida eterna. Cuando lo aceptamos, como este sacrificio que Él hizo, cuando lo aceptamos nosotros, Él entonces transforma nuestra vida. Y ahora nosotros como cristianos somos salvados por Dios, morimos conjuntamente con Cristo, morimos al pecado, morimos a todas las transgresiones que nosotros hacíamos. Nuestra carne es sepultada conjuntamente con Cristo y ahora venimos a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida eterna. Y el día de hoy pues vamos a recordar también ese hecho. Vamos a utilizar un video, les voy a pedir si me apoyan poniendo ese video y pon mucha atención. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios,
¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey.
Cristo vive. Esa es la realidad. Cristo vive. Cristo murió y fue sepultado, como dice la Escritura. Pero el tercer día Él resucitó, dándonos la victoria, venciendo a la muerte y dándonos por ello esa vida eterna. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Padre, en esta mañana, Dios, venimos delante de tu presencia. Señor, gracias porque diste a tu Hijo unigénito que viniera a esta tierra, Dios, a redimirnos, a morir y tomar nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Dios. Ahora esta palabra la ponemos en tus manos, Dios. Es palabra tuya y no es palabra de hombre, sino es tu palabra. Bendice esta palabra, Dios. Yo te pido que llegue al corazón y a la vida de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Amén y amén. Ahora te invito a que abras tu Biblia. Vamos a recordar ese pasaje de la resurrección. Y abre tu Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a ir recorriendo a partir del versículo 1 en adelante para ver este día de la resurrección. Amén. Todos ya tienen sus Biblias abiertas. Ok. Y dice en Lucas: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, encontrando que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates y no lo creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que acontecía. Hermanos, este pasaje es muy significativo para nosotros como cristianos, porque este evento en el que la gente viene y busca a Jesús todavía en la tumba es culminante para nosotros, porque es el evangelio de vida, es el evangelio de resurrección. Establece el puente entre Dios y nosotros. Establece esa comunión que de Dios con nosotros, que se había perdido por medio del pecado en el huerto del Edén. Es la puerta, como dice Jesús. Yo soy la puerta y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios establece esa comunión por medio de Jesús. De todo lo que se había perdido por el pecado, ahora es
restablecido a través de Jesús, otorgándonos a nosotros ahora esa vida eterna. Y es por gracia, no es por ley, es por la gracia de que somos salvos. Y esto es, como dice Pablo, es un acto de fe también, porque nosotros tenemos que confesar y creer en ese Jesús que murió y dio su vida por nosotros en la cruz. En Romanos 10, 9, 8 al 9, que es, siempre recordamos, dice que más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees que Jesús fue levantado de los muertos? ¿Crees eso en tu corazón? Eres salvo por medio de ese sacrificio. Y esto es por fe, por la fe en la resurrección en Cristo. Ahora somos justificados conjuntamente con Él en este evento de resurrección. Jesús vence a la muerte por medio de esa resurrección. Imagínate, o sea, veíamos ahí, decían, pero no creo que eso suceda. Este era un profeta más. Y ese soldado, en teoría, en este video estaba junto a la tumba cuando ésta se abre. Pero cuánta gente se fue sin ver y estar en ese lugar y piensan lo mismo, que no hay resurrección, que Cristo no murió por nosotros. Pero nosotros que no lo vimos, creemos a lo que nos fue dicho y por fe hemos sido justificados en Cristo Jesús. Dice la palabra que para Abraham le fue contada por justicia su fe. Pero ahora nosotros, como dice en Romanos 4, 24 al 25, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esa justicia, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Nos permite esto entender como cristianos que vivimos en Cristo por medio de la resurrección. Antes de conocer al Señor estábamos muertos en pecado, porque nacimos en pecado. Y los afanes de este mundo nos cegaban completamente para entender esto, como esa gente que no vio esa resurrección decían, pues no, este era un profeta más, o sea, no pasó nada, o sea, murió. Ellos lo vieron morir y muchos se quedaron con esa idea de que murió, porque el afán de las cosas no les hace ver que Cristo resucitó y que Cristo vive. Y lo vemos aún en la actitud que tomaron estas mujeres que fueron, dice, al despuntar el alba, iban a buscar a un Jesús todavía en una tumba, a un Jesús que estaba ahí todavía muerto, porque para ellas también todavía eso no lo entendían. No entendían que Jesús iba a resucitar, porque les era vedado todavía eso en ese momento. Por su mente no pasaba que Jesús ya no estaba en ese lugar. Y en la actualidad, mucha gente que no ha recibido a Jesús en su corazón se encuentra así, buscando lejos de Dios,
las cosas que puedan encontrar en el mundo, las cosas que les pueden llenar, y sabemos que eso no nos llena. Solo la vida eterna, solo en Cristo hay vida eterna, y solo en Él tenemos esa vida eterna por medio de su resurrección. Pero ve lo que le decía Pablo en 1 Corintios, cuando la gente no creía en la resurrección, y es 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer primero del versículo 13 al 19, y les está diciendo aquí Pablo: si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana la fe de todos ustedes. Si no creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo, y si tú no crees eso, no crees que hay un Dios que fue el que mandó a su Hijo a morir por nosotros. No crees que le levantó de los muertos, y hacemos a nuestro Dios también como si fuera una mentira de Dios. Más bien no creemos en ese Dios, cuando nosotros sabemos que Cristo vive y que Cristo resucitó. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa todavía, están en sus pecados. Y entonces también los que duermen, o sea, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Los que predicaron el Evangelio antes que nosotros, los que vivieron en las obras que Jesús les había mandado, los apóstoles, si Cristo no hubiera resucitado, estarían perdidos. Y sabemos que esto no es así. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima, para los que no creen. Esto no es así para nosotros. Para quienes creemos que Cristo resucitó al tercer día, y sabemos que esa tumba ahora está vacía, porque Él vive, Cristo vive, y esa es nuestra fe, la fe que nosotros predicamos. Y ve ahora lo que dice Pablo a partir del versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Así es, la muerte entró por el pecado de un hombre a toda la humanidad. Por el pecado de Adán, nosotros nacimos con esa condición de pecado, porque en ese momento en que él pecó, dice la palabra que fueron echados del huerto, fueron separados completamente de la presencia de Dios. La comunión que tenía cuando él venía y decía, ¿qué haces, Adán? Y a Eva se había roto, se había perdido, ya no había esa comunión con Dios. Pero ahora en Cristo, dice la palabra que cuando Él murió en esa cruz, el velo del templo fue rasgado del lugar santísimo, dándonos nuevamente la oportunidad de entrar hasta la misma presencia de nuestro Dios.
Todo lo que se había perdido ahora es restaurado por Cristo y ahora tenemos esa comunión nuevamente con nuestro Dios. Dice aquí, entonces las mujeres se encuentran en una tumba vacía y dice que quedan aterrorizadas. Ellas todavía no lo comprenden. Y decía el versículo que estaban aterrorizadas, que estaban inclinadas en su rostro, me imagino orando, o sea, se lo han robado, o se ha perdido, o sea, todavía no lo entendían ellas. Y dice que los ángeles les hacen una pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No saben lo que ha sucedido aquí? ¿No saben lo que ha pasado en este lugar? ¿No se dan cuenta de que Cristo ya no está aquí en este lugar? ¿Que acaso no escucharon lo que Él les dijo cuando estaba con ustedes en Galilea, que iba a resucitar al tercer día? ¿No lo saben? Le dicen, pues Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo ha dejado esta tumba como Él lo había dicho. Les dicen, no está aquí, sino ha resucitado. Acuérdense cuando les habló aún en Galilea. Las mujeres no lo entendían. Y yo solamente quiero ahora tomar y darte 3 puntos sobre esta resurrección de Jesús utilizando este pasaje. El primero es que sin resurrección no tiene salvación, como decía Pablo. Si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Sin resurrección no hay salvación. Las mujeres dicen que inmediatamente después de la crucifixión compraron especies aromáticas para posteriormente ir a ungir el cuerpo. Y eso lo hicieron inmediatamente después de la crucifixión. Según entendemos, las prepararon terminando ya este evento, ya en la tarde del viernes, y había un intervalo ya en que empezaba el sábado, que era el día del reposo, el día de descanso para todas ellas. Entonces prácticamente no tuvieron tiempo de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Por eso dice que llegan el domingo, después del sábado, a la tumba y la piedra está removida y no le hallaron. Estaban buscando a un cuerpo inerte, a un cuerpo muerto, a un cuerpo que no estaba cumpliendo lo que había dicho. Y en la actualidad muchos cristianos no asimilan lo que significa la resurrección y no creen que han sido justificados por medio de esa resurrección en Cristo Jesús. Y esto es triste porque nosotros debemos de tener plena convicción de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Estas mujeres conocieron a Jesús, anduvieron con Él, caminaron con Él, escuchaban las prédicas de Jesús, se sentaban al lado de Jesús, e incluso escucharon cuando Jesús dijo eso, que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él fuera sepultado y que iba a resucitar. Y aún así todavía no lo entendían. Así en ocasiones los cristianos, habiendo conocido el Evangelio de Jesús y que murió y resucitó, siguen viviendo esa vida lejos de Dios, siguen viviendo esa vida fuera de la presencia de Dios, siguen dormidos, siguen estáticos, no buscando a Dios. Cuando nosotros debemos de estar buscando constantemente a nuestro Dios, cuando nosotros tenemos que estar haciendo la obra a la que Jesús nos envió,
cuando nosotros tenemos que estar siendo ejemplo de una vida diferente en nosotros y que la gente pueda ver que hemos sido cambiados y transformados, que aquel que antes vivía en la sombra, en la oscuridad, en el pecado, ha sido transformado, ha sido cambiado y ahora tiene vida, una vida diferente, una vida de amor por aquellos que se pierden, una vida de alguien que quiere ir y decirle a la gente: yo estaba en tu condición, pero cuando acepté que Cristo murió y resucitó por mí, mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada completamente. Y yo les haría esta pregunta en este momento: ¿siguen ustedes buscando ese cuerpo inerte? ¿Siguen ustedes yendo a esa tumba vacía cuando Cristo ya no está ahí? Cuando Cristo vive, cuando nos ha sellado con su Espíritu Santo y tenemos plena convicción del amor de Cristo en nosotros, debemos vivir de esa manera diferente. Sin resurrección no hay salvación. Y nosotros sabemos que Cristo resucitó. Y nosotros hemos sido crucificados conjuntamente con Cristo y hemos sido transformados y cambiados a una nueva vida, resucitando a una vida eterna. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo vive? Amén, gloria a Dios. Punto número 2, sin fe no tenemos resurrección. Lucas 24:6 dice: no está aquí, ha resucitado. Acuérdense cuando les habló diciendo: el Hijo del Hombre debería de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Estos ángeles están citando aquí palabras que Cristo dio a sus discípulos, mencionándoles exactamente dónde se las dio: en Galilea, y no se acuerdan. Admirándose estos ángeles que para las mujeres esta palabra no estaba fresca, no estaba en sus mentes, no lo recordaban hasta que ellos vinieron y les dijeron. Entonces ellas sí recordaron que Jesús les había dicho eso, y en cuanto eso vino, ¿qué hicieron ellas? Se lo guardaron, se lo quedaron, dijeron: ya nosotros somos salvos, ya vámonos cada quien a nuestra casa y vámonos con ese gozo de esa vida eterna. No, de ellas dijeron: vamos, vayamos. Dice que fueron con los discípulos a contarles a cada uno de ellos que la tumba estaba vacía, que Cristo había resucitado. Muchos las tomaron como locas, dice. Están locas, pues estas ¿qué bebieron? ¿Qué tomaron? ¿Por qué dicen eso? Pero Pedro dice que corrió a verificar si era verdad lo que estas mujeres estaban diciendo. Si nosotros esa fe que ahora hemos recibido en que Cristo resucitó, nos la guardamos y no la compartimos, mucha gente se va a perder y no estamos haciendo aquello a lo que Cristo nos ha mandado. Y les recordaban estas palabras que están en Mateo, que dice: mientras andaban juntos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Dice: lo matarán y al tercer día resucitará. Y dice, estas palabras se los decía a los apóstoles, dice que se entristecieron. Pero se entristecieron porque en aquel entonces
Ellos no entendían por qué Jesús tenía que morir. No entendían por qué tenía que ser sepultado. Y menos entendían que al tercer día iba a ser levantado de los muertos. En su mente, en ese momento, no les era revelado, no cabía en su corazón eso que iba de suceder. Pero dice que Pedro en ese momento se levantó y fue a verificar qué había sucedido y se asomó y dice, solamente vio las sábanas de lino tiradas ahí y se fue gozoso de que Cristo había cumplido lo que les había dicho, que había de morir por toda la humanidad, que había de resucitar por toda la humanidad. Somos llamados cada día a vivir una experiencia en el Señor y no debemos de quedarnos detenidos, como les decía. Debemos experimentar esa resurrección en nuestras vidas, lo cual nos da la confianza de vivir, de salir adelante, de ir por aquellos que aún no le conocen, nuestra familia en primer lugar. ¿A cuántos de nuestra familia aún están perdidos? Y tenemos que insistir en que Cristo los tiene que salvar, que hay un Cristo vivo. Tenemos que vivir de acuerdo a esa resurrección en nuestra vida. Y la gente que nos rodea tiene que ver que Cristo vive en nosotros, que somos totalmente diferentes. Y el último punto es, por medio de la resurrección, tenemos ahora nosotros esa vida eterna. Una vez que la palabra les es revelada a esas mujeres, ellas van y lo cuentan, empiezan a vivir conforme a lo que acaban de entender, conforme a lo que el Espíritu les acaba de revelar, que Cristo vive y que Cristo cumplió eso y que ahora ellas tienen la posibilidad de vivir esa vida eterna, y van y lo comparten, no se lo guardan, sino van y lo comparten. Ya no hay para ellas una tumba vacía, ahora hay un espíritu en su corazón que les da confianza para seguir adelante. En todo esto les es revelado que Cristo resucitó de entre los muertos y que se van a cumplir todo lo que Cristo les dijo. Pablo, hermano, nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para nuestra salvación. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física, porque lo veíamos en Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. O sea, tenemos que creerlo. Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y pregunta a la gente: ¿crees esto? ¿Lo creemos en realidad? Tenemos esa vida eterna por medio de Jesús. La resurrección nos da la victoria, como decía nuestro hermano Edgar de la alabanza, nos da la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Quiero leerte rápido primero a los Corintios, capítulo 15, 54, donde dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La resurrección nos garantiza el perdón de pecados, nos garantiza la justificación, nos garantiza la vida eterna. Su resurrección nos garantiza también esa vida posterior a la que nosotros tenemos derecho. Como cristianos debemos dar a conocer esta noticia a todos. No dejar que el mundo se pierda y guardarlo y decir, esto fue solo para mí, fue para toda la humanidad. Y Jesús nos los dijo, vayan y hagan discípulos hasta lo último, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado para que haya vida eterna. En conclusión, no busques entre los muertos al que vive. Cristo ya resucitó. Has oído la palabra, el evangelio, y crees que Cristo fue levantado al tercer día. Esa es una convicción. Tienes que decírselo a los demás para que sus vidas sean transformadas. Este día recordamos esa resurrección, ese acto que nos da la vida eterna. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos a ti la honra, te damos la gloria. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu Hijo Jesucristo murió, fue crucificado por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en esa cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Y ahora por su resurrección, nosotros tenemos esa vida eterna delante de ti. Ahora por Cristo podemos tener el derecho de platicarte y de orar contigo en esta mañana, sabiendo, Dios, que tú escuchas la oración de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos redimiste de toda maldición, de todo pecado. Gracias porque por tu sangre ahora nosotros tenemos esa salvación, Señor Jesús. Gracias porque has dejado tu Espíritu Santo que ha sellado nuestras vidas y nuestros corazones como una garantía de esa vida eterna a la que tú nos llevas, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No queremos darles el fuerte aplauso al Señor. Él hizo eso por nosotros en la cruz y a través de Él tenemos esa vida. No queremos irnos sin antes dar la oportunidad. Si alguien aquí no ha hecho esa confesión de fe, de aceptar este sacrificio de Jesús en la cruz, nos gustaría acompañarles en esta oración para hacerlo. Todos ya conocemos del Señor. Amén. Pero vamos a hacerlo para los que están en los medios sociales, si es que se conectan por primera vez. Haz esta oración para aceptar este sacrificio para salvación y vida eterna. Y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he estado alejado de ti, pero ahora confieso que tú diste tu vida por mí en esa cruz, que tú te entregaste por mí en esa cruz. Perdona mis pecados, todo lo que he hecho. Yo acepto ese sacrificio, acepto que tú moriste por mí en la cruz, acepto que no hay salvación sin esa redención. Te acepto como mi Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor y gracias por la salvación.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahora dejo el lugar a mis hermanos para despedirnos alabando a Dios.